La paleta está oxidada y no se puede abrir directamente porque es que hace meses que no se riega. Le está sucediendo una cosa muy curiosa, que los regadíos históricos, como Architana, se están convirtiendo en secanos. Y los terrenos que antes eran secanos, incluso el monte que se incendió en el año 94, se están convirtiendo en nuevos regadíos. En esta zona se mueven unos 10 hectómetros cúbicos de agua al margen de la ley. Lo de los robos de agua yo creo que es una palabra muy fuerte. No está claro el carácter privado o público de las aguas por el respeto que se tiene de derechos ancestrales anteriores al año 85. Claro, si el recurso es privado, a partir de ahí está abierta la puerta al mercadeo. Que haya gente robando el agua sin escrúpulos y sin que la justicia actúe, mientras en otras partes unos tienen que regar convertidos y otros vivir bajo la sospecha de que se están envenenando. Con el agua de todos, dentro de unos minutos en Línea 900. No es ningún secreto que la desertización amenaza buena parte del sudeste español. En muchas ocasiones, ya sea en medios de comunicación o incluso en las camisetas de algún equipo de fútbol, hemos visto el eslogan Agua para todos, con el que Murcia reclama el agua que necesita. El gobierno regional murciano sigue pidiendo el agua que le habría llegado por el derogado trasvase del Ebro y se presenta como gestor modélico de ese bien tan preciado como escaso. Pero hay otra realidad del agua de Murcia sobre la que siempre ha pesado una ley del silencio: el robo del agua. María Vicenta Oliveros, una funcionaria de la Confederación Hidrográfica del Segura, se atrevió a romper esta ley y proporcionó al fiscal Emilio Valerio los primeros elementos para que se destapara lo que se empezó a conocer como la mafia del agua. María Vicenta Oliveros murió en un accidente de tráfico, aún bajo investigación, cuando se dirigía a Madrid a entregar la documentación que propició el inicio de los trabajos del fiscal. La propia ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha declarado que solo conoce el destino final de una cuarta parte del agua que gasta Murcia. Línea 900 ha ido leyendo sobre el terreno en Murcia el informe del fiscal Valerio y ahora les contamos cómo unos pocos se enriquecen con el agua de todos. Cuando Franco inauguró en 1963 el pantano del Cenajo, dijeron que con él acabarían los problemas de agua en la cuenca del Segura. 40 años después, Murcia reclama agua para todos, pero el agua no les llega. En Murcia, solo una cuarta parte del agua se sabe a dónde va. El desierto avanza en Murcia. La comarca del noroeste es tal vez la última gran reserva hídrica de la región. Cada vez es más difícil encontrar en Murcia lugares como este, donde el agua siga dando vida a la tierra, donde la flora y la fauna sean compatibles con las actividades humanas. Nuestra familia está en Architana desde hace más de 500 años, habiéndose dedicado siempre a la agricultura y a la ganadería tradicional. Los cultivos tradicionales en Architana desde siempre han sido el olivar, el almendro, el albaricoquero como regadío, también los ciruelos y también cereal. Mira, desde aquí se ve mejor, ¿lo ves? Prácticamente la mitad de los albaricoqueros se han secado y la otra mitad están hasta a medio secas. Claro, sí, hasta arriba, hasta el fondo de la plantación. Porque no hay agua suficiente ahora mismo para regarlos todos. Es un árbol de regadío que está acostumbrado a su riego y ya no hay agua, casi, hay muy poca agua. Se van a acabar secando todo, esto es una pena. Pues de seguir así, por supuesto. En el año 1994 hubo un incendio forestal terrible, que es el incendio más grande en la historia forestal de España. Este incendio, según la Guardia Civil, fue un incendio provocado y se puede decir que desde ese día en Architana acabó la vida y comenzó la supervivencia. Diez años después de la catástrofe, Architana se ha regenerado naturalmente. El pino, el lentisco y el acebuche vuelven a cubrir sus tierras. Poco más arriba, en la finca del Chopillo, aprovechando subvenciones de la Unión Europea, se han plantado nogales, una especie que la legislación aceptaría solo en el caso de que en Murcia lloviera como en Cantabria. Si
Si la Unión Europea contempla el nogal como árbol de reforestación y tienen ayudas por eso, pues el dueño puede hacer aquello que considere conveniente. El dueño del Chopillo es la sociedad Frocap Lo Romero del empresario Mariano Roca Meroño, el juez del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Mariano Espinosa, y la constructora SACIR de Luis del Rivero. Con subvenciones de la Consejería de Agricultura han instalado riego por goteo. Permite el regadío durante los 5 primeros años para evitar que hayan menos del 15% de pérdidas de la plantación. Que una reforestación pueda ser regada ocasionalmente los primeros 5 años no autoriza a regar permanentemente desde hace 8 años un cultivo de nogales. Quienes denuncian los nuevos cultivos, el cobro irregular de subvenciones y los pozos ilegales viven un viacrucis judicial. El juzgado de Caravaca lo archivó, no sé muy bien por qué motivo. La audiencia provincial también lo archivó, tampoco entiendo el motivo. Posteriormente acudimos a Bruselas. Hay un expediente abierto en Bruselas, en la Comisión Europea. Luego también en la Comisión de Ejecutiva de Medio Ambiente en Luxemburgo. Y también está estudiándolo la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid. Mientras tanto, los pozos ilegales del Chopillo van secando Architana. Esta marca es la que se ve en el informe de la Guardia Civil, que en el año 99 vino para hacer un reconocimiento del manantial. Y se veía que el nivel de las aguas iba muy por encima de donde va la actualidad. Iba por aquí, luego bajó aquí, luego fue bajando. O sea, se ve el nivel del agua, va haciendo las marcas de su extinción. Es cierto, allí al lado de esta finca del Chopillo hay una fuente, se llama la Fuente Albatana, que está disminuido. Bueno, pero repito, esta en Caravaca y otros que han disminuido, pero esto es como consecuencia de la situación de sequía que estamos padeciendo aquí durante años y sobre todo de que hay más extracciones también de agua. Si esto es innegable y esto es real, esto es así. Que entonces estos pozos, que son pozos que están hechos muy posteriormente a la entrada en vigor de la Ley de Aguas, pues esos pozos están detrayendo el caudal natural de la fuente de Architana, con lo cual está sucediendo una cosa muy curiosa, que los regadíos históricos como Architana se están convirtiendo en secanos, y los terrenos que antes eran secanos, incluso el monte que se incendió en el año 94, se están convirtiendo en nuevos regadíos. En el Chopillo hay, además, otros pozos bajo sospecha. Pero también en el corazón de esta finca, del Chopillo, podemos ver la instalación de una línea de alta tensión que abastece electricidad a los pozos que hay en esta finca. La mayor parte de ellos están localizados allí al fondo. Aquello se llama el Rincón Grande, el paraje del Rincón Grande. Allí hay un gran embalse, hay varios pozos y, como podemos apreciar en las imágenes, la Sierra del Búho al fondo. Al otro lado de esa sierra está el embalse del Cenajo y esos son los pozos que están conectados con el mismo acuífero del embalse del Cenajo. Estos pozos estarían quitando el agua para todos del Cenajo para provecho de unos pocos en el mercado negro del agua instalado en Murcia. La relación entre el agua del embalse del Cenajo y la que extraen los pozos que están en el Chopillo, al menos una parte importante de ellos es total. Hay una distancia con una sierra por medio, que es la Sierra del Búho, en línea recta de unos 2 kilómetros. Entonces, pues existe una conexión hidráulica evidente entre el agua del embalse y el agua que están extrayendo esos pozos. Un agua pública que, una vez extraída, le toman la consideración de privada, vuelve a través de unas largas tuberías hacia este lugar en donde estamos, hacia el embalse del Cenajo, y a través del río hasta las fincas de los lugares de la costa en donde están pues las explotaciones de Frocap Lo Romero, en el Pilar de la Horadada, donde precisamente se plantea construir un campo de golf y una urbanización alrededor del mismo. Cuando el agua va al mejor postor, los agricultores no pueden competir con las inmobiliarias. Architana también alimenta la finca del Campillo. Allí, junto a una reserva biológica, se cultivan de momento lechugas y brócoli a la espera de que el Ayuntamiento de Moratalla dé luz verde al proyecto de urbanización y campos de golf presentado por el grupo inmobiliario Masa. A mí me llegaron a ofrecer comprarme Architana a cambio de obra. Y me dijeron que sí, que lo que había que hacer aquí era chalet. Había que hacer chalés, 3 o 4 campos de golf. No estaba muy seguro si 3 o 4. Ya depende de los pozos que pudieran sacar y del agua que tuvieran. Y que si hacían 5.000 chalés,
Pues 2.000 para ti, 2.000 para mí. Como tú no tienes costumbre de venderle a los alemanes ni a los holandeses, pues nosotros nos ocupamos de la venta, nada. Tú solamente recibes tu dinero. Y nosotros le dijimos que nosotros no queríamos irnos de Architana porque éramos de aquí y vamos a seguir aquí. Y nos dijeron, nena, es que con los pinos no se come y luego con los jabalíes no se come. Así piensa mucha gente. El agua es un gran negocio y un tremendo caos. En Murcia hay más de 2.000 pozos pendientes de inscripción y a la vez ríos que solo existen en los libros de geografía. Estamos ahora mismo en el paraje que todos los vecinos y vecinas conocemos como Fuente de Mula, que ha sido el original inicio del río, de este río del mismo nombre, y también una zona de expansión y de diversión para los habitantes de la zona, que todos de pequeños pues nos hemos bañado en las pozas o baeras, como nosotros las llamamos, que había, mejor dicho, hasta el año 1995 en el sitio donde nos encontramos. El río Mula, por lo menos en esta parte, en su curso alto, ya no nace. Es un paraje absolutamente desecado como consecuencia de la sobreexplotación del acuífero del cual proviene el agua. Aquí el río Mula está seco porque a pocos metros de su nacimiento el pozo Corral de Comba le quita el agua. De nuevo, el agua de todos es para unos pocos. Sí, el río Mula es suyo. El río Mula es mío, no, de la comunidad de regantes. De la comunidad de regantes de Pantano de la Cierva tiene ya la concesión. Y efectivamente, o sea, eso invertimos aproximadamente, me parece que fue en aquel tiempo, hablamos del 92, 93, 100 millones de pesetas de todos los regantes en comprar esa parte del río Mula. 2 tuberías son la nueva fuente del río unos kilómetros más abajo de su nacimiento natural. Este agua debía servir a los regadíos de Mula, presentado siempre como un ejemplo de modernización y gestión del agua. El problema surge cuando, en el aumento indiscriminado de la superficie para regadío, en las irregularidades y en la aparición de la compraventa del agua, esta comunidad decide hacer uso de unos recursos extraordinarios más allá de las autorizaciones que tiene y por lo tanto se procede a utilizar desde el año 1994 de manera totalmente clandestina un pozo que es este del Corral de Comba, que como hemos visto no tiene ningún tipo de condición, ningún tipo de autorización y cuyo expediente sancionador se ha dejado dormir durante muchos años en la Confederación Hidrográfica del Segura. Nosotros vamos a seguir la política de aplicar la ley, aplicarla diligentemente. Efectivamente, muchos de esos expedientes eran expedientes que estaban abiertos hace tiempo. El problema era cerrar los expedientes, acabarlos, llevarlos a buen término, evitar que prescribieran y aplicar la sanción correspondiente. Esto es lo que se está haciendo y lo que se va a seguir haciendo. Pero yo tengo muy claro que tengo que defender los intereses de la comunidad que represento, igual que del sindicato. Y yo para mí creo que es legal el tema que estamos tramitando. Bueno, y llegará un momento y me diga usted, pues cierre usted el pozo, pues cerraremos el pozo, se lo tengo clarísimo. No hay autoridad competente, es decir, llámese confederación, esté quien esté en la confederación y del signo que sea, que pueda cerrar ese pozo, porque es una propiedad de esta comunidad. Y por lo tanto ellos están utilizando el pozo en función de lo que la ley les permite. Y el agua esta, pues en vez de utilizar el río Mula más abajo, pues en vez de que se seque por abajo, pues la están tomando ellos por arriba. Después de la grabación de estas entrevistas, la Confederación Hidrográfica del Segura ha retirado el derecho de uso de aguas a la comunidad de regantes del Pantano de la Cierva. Pero el pozo del Corral de Comba no ha sido precintado ni su boca cegada. Cuando el río abandona el término municipal de Bullas y entra en Mula, sus aguas son desviadas hacia el Pantano de la Cierva. Un hilo de agua justifica el llamado caudal ecológico. Se dice que la necesidad agudiza el ingenio. La falta de agua ha convertido a los agricultores murcianos en expertos en ingeniería hidráulica. Aquí los pozos que daban servicio a estos regadíos, más otros, se han duplicado y triplicado estos pozos. Entonces, en puesto de dejarlos
en el regadío tradicional de Lorca, que es donde pertenecían, han cogido y como es más negocio sacarla fuera, se la han trasladado a Pulpí y Águiles. Y yo no creo que salga mucha agua de allí de Lorca cuando su presidente, precisamente en Lorca, allí hay una necesidad y una falta de agua que antes de ir a otros sitios probablemente se quede allí. Es decir, ahora, si alguien vende las tierras y vende sus derechos, pues lo vende con todo. Y el propietario hace aquello que considere conveniente. Y que alguna puede ir allí, pues es posible. Yo lo dudo teniendo en cuenta las necesidades que hay en Lorca. Que en Lorca falta agua salta a la vista. Por eso sorprende que a través de 3 estaciones como esta se saque agua de la zona para llevársela a Pulpí, en Almería, y Águilas. Una media de 13 hectómetros cúbicos cada año, por los que se pagan más de 4 millones de euros. Y si no se puede hacer pozos y a otros vecinos le han impedido, mediante orden judicial, le han impedido que se realicen pozos, la misma jurisprudencia debe ser para otros casos que le han permitido, con subvención económica del Ayuntamiento de Lorca, que se lleven los pozos. Yo creo que es subvencionar actividades ilegales. Por la nueva ley de aguas, una de las cosas que no pudo resolver fue el tratamiento de las aguas subterráneas, dejando, pese a declararlas públicas, un larguísimo periodo transitorio de 75 años a lo largo del cual no está claro el carácter privado o público de las aguas por el respeto que se tiene de derechos ancestrales anteriores al año 85. Claro, si el recurso es privado, a partir de ahí está abierta la puerta al mercadeo. Cuando Pedro Morales debió abandonar la agricultura por el precio del agua, decidió grabar en vídeo las pruebas de sus denuncias. Así, comprobó que investigar sobre el agua en Murcia tiene sus riesgos. La cuestión es que estaba grabando, pues, y se oyó el disparo, y a continuación pues caen los plomos junto a los pies. Los plomos cayeron con poca fuerza, pero que se notó que fue a propio intento pegar un disparo para asustarnos un poco. Con destino fuera de la demarcación de la Confederación Hidrográfica del Segura. Permiso concedido por la propia Confederación Hidrográfica del Segura. La funcionaria María Vicenta Oliveros falleció en un accidente de tráfico cuando llevaba a Madrid las pruebas del robo del agua en Murcia. El informe del fiscal de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, acusa a 22 empresas agrícolas y constructoras de crear una trama mafiosa que explota más de 500 pozos ilegales. Aquí a los juzgados de Murcia ha venido 2 veces, me parece, y han sido devueltos porque los jueces de aquí no encontraban a quién inculpar, y por lo tanto es bueno y deseable que o se archive la causa o que se juzgue a aquel que haya cometido una irregularidad. Pero lo de los robos de agua yo creo que es una palabra muy fuerte. En el mercado negro se paga por el agua el triple del precio oficial. Quien necesita agua sabe lo que cuesta y por dónde circula. Estamos en el límite occidental de la zona de riego del trasvase Tajo Segura en el campo de Cartagena, concretamente en la zona de Fuente Álamo. La zona que queda para allá, ahí está al sur, a dirección Cartagena, y esta otra parte sería el norte, dirección Murcia. Esta zona que queda de la carretera hacia el este es la zona con derecho a riego del trasvase Tajo Segura. Esa balsa está incluida en la zona de riego del trasvase Tajo Segura. En cambio, de la carretera hacia la parte de la derecha, esta zona ya no pertenece al trasvase Tajo Segura. Si nosotros miramos para allá, bueno, pues vemos plantaciones a ambos lados. No se sabría muy bien definir o decir dónde empieza el trasvase, dónde termina. Y lo que sí se aprecia junto a esta balsa, esta red de tuberías que salen de esa balsa de riego, y que podemos observar ahora en el firme de la carretera unas marcas de haber hecho alguna zanja, porque donde esas tuberías salen de esa balsa, atraviesan la carretera y pasan el agua fuera de la zona de riego del trasvase Tajo Segura. Ahí se pueden ver una serie de arquetas que podrían indicar
la control, la salida de este agua de la balsa hacia zonas diferentes del trasvase Tajo Segura. Probablemente, como se controla el agua aquí en Murcia, no se controla en ninguna comunidad de España. Y concretamente, le voy a decir, los caudales del trasvase del Tajo. Los caudales del trasvase del Tajo, estos están todos controlados por contador. Contadores tampoco faltan en la tupida red de tuberías que unen el trasvase Tajo Segura a multitud de pozos y regadíos ilegales. Unas costosas instalaciones que dan una idea de la cantidad de dinero que se mueve en el mercado negro del agua. El agua del trasvase Tajo Segura, que se saca fuera de la zona del trasvase Tajo Segura, más la de pozos ilegales que hay en esta zona, se transportan por estas tuberías y se mezcla en balsa y sirve para generar regadíos, nuevos regadíos en toda esta zona, que son regadíos ilegales, porque desde el año 86 en la cuenca del Segura no se pueden ampliar regadíos. En este sector hay detectadas al menos 1.000 nuevas hectáreas de regadío. Esas 1.000 hectáreas son de cultivos hortofrutícolas que tienen 3 cosechas al año, lechugas, brócoli, melón, y gastan unos 10.000 metros cúbicos por hectárea y año. Luego, esas 1.000 hectáreas, con esa dotación, equivaldría a que en esta zona se mueven unos 10 hectómetros cúbicos de agua al margen de la ley. Aquí se han estado aumentando los regadíos durante la década de los 90, pero como consecuencia de que venían más caudales de agua, pero autorizados, es decir, todo dentro y todo lo que se ha dicho, bueno, que podrá haber alguna excepción, pues la pueden haber, en todos los sitios hay siempre excepciones, pero lo que no podemos tampoco es, yo diría, estigmatizar a Murcia, que hay aquí un aumento de regadío, cuando esto no es cierto ni ha sido cierto nunca. Más bien, todo esto en este mercado negro del agua, pues más que un déficit de agua, lo que parece que lo que hay es un déficit de democracia y un déficit de Estado de Derecho que intervenga, investigue todo esto para que el agua de los ciudadanos pues tengan sus legítimos usuarios, ¿no? Sería muy interesante que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o la Fiscalía Anticorrupción se coordinara con la Confederación para destapar todo este entramado de venta ilegal de agua, porque aquí puede haber varios delitos superpuestos: usurpación de caudales públicos, delitos contra el medio ambiente y también contra la hacienda pública. Nadie se atreve a señalar el día en que se acabará el mercado negro del agua, pero muchos sufren las consecuencias de su existencia. Por ejemplo, las aguas del río Segura no llegan a la Vega Baja. Estamos aquí situados junto al acueducto de la Checa Norte. Observad que está totalmente seco en un periodo que debía ser un periodo de riegos. Es más, si observáis la paleta, está oxidada y no se puede abrir directamente porque es que hace meses que no se riega. Hace 30 años estaba toda cultivada de huerta. Alcachofa, lechuga, patatas. También había en aquella época mucho lino, algodón. Y sin embargo ahora, pues ya lo ves. Un poquito de alfalfa, algunas palmeras y nada más. Y abandono total, en el mejor de los casos, roturado, para ver de cobrar la subvención que Europa paga simplemente por roturar las fincas, por labrarlas. El agua cuando es escasa, pero no sucede allí. Mire, si aquí estamos 5 y estamos en un desierto los 5 y tenemos una botellita de agua y estamos el que pasa, el primero que la coge, pues el que más agua bebe. En la Vega Baja son pocos los que beben. La mayoría vive con sed. Esta es una de las posibles alternativas que tiene el agricultor de la Vega Baja para intentar salir adelante, que es el cultivo de granado. Para una persona lega o no experta, cuando vea este arbolado pensará que bueno, que produce fruto y que es viable y que es rentable. Sin embargo, cualquier persona experta en la materia sabría que hoy en día la rentabilidad de cualquier árbol frutal está en el goteo. Y no simplemente una plantación que se pueda regar un par de veces al año y que si tienes suerte te dará más o menos kilos, y si no puedes regarla en el momento crítico, directamente o te abortará el fruto o te lo abrirá. Con lo cual, pues nada, lo que hay aquí no es realmente una plantación de arbolado, lo que hay aquí es una plantación de supervivencia. Otra alternativa que le queda al agricultor de la Vega Baja para poder rentabilizar sus terrenos es venderlos para la construcción de viviendas ilegales. Esto es un tema muy delicado,
oficialmente no existe. Oficialmente no se está construyendo ilegalmente en la Vega Baja y, sin embargo, este tipo de urbanizaciones proliferan como hongos. Moralmente se defiende diciendo que gracias a este tipo de urbanizaciones el agricultor puede vender la tierra dignamente y jubilarse con el dinero que recibe. Pero claro, es una inmoralidad pensar que un agricultor tiene que vender su patrimonio para poder jubilarse. Y encima, para que a continuación se genere un tipo de actividad totalmente ilegal que no beneficia a nadie más que al propio constructor. Este tipo de viviendas no tienen ningún tipo de seguridad, sus obreros son ilegales, no tienen planos de arquitecto, en fin, están total y absolutamente fuera de la ley. Se venden en el mercado extranjero, fundamentalmente a ingleses, y en unos precios que rondan entre 30 y 40 millones de las antiguas pesetas. Este tipo de urbanizaciones no tienen ningún tipo de servicio legal. Es decir, yo me hago cruces de pensar cómo Iberdrola les dota de electricidad a estas urbanizaciones, o cómo Ondagua les dota de agua corriente. Por supuesto, no tienen alcantarillado, y supuestamente tienen pozos ciegos que acaban uniéndose a la contaminación que ya arrastra el río Segura. A su paso por Orihuela, el río necesita respiración asistida. Nosotros detectamos, por unos datos que se dan en el Parlamento Valenciano, firmados por el propio conseller Serafín Castellano a una pregunta del Partido Socialista, detectamos un crecimiento del cáncer en lo que es la Vega Baja en 4 años de más del 470%. Nadie nos ha desvelado los aumentos que haya podido haber posteriores a ese año 96. Nadie. Y sospechamos que efectivamente el río Segura puede estar teniendo una incidencia directa en la salud de las personas. Todos estos colectivos que usted hablaba antes estaban siempre demonizando el río. El río no hay quien lo demonice ahora. El río es un río limpio, es un río que le falta agua en algunos momentos, pero que ni huele ni nada, porque el gobierno autónomo ha construido todas las depuradoras que han sido necesarias y de tratamientos terciarios para poder ser esa agua reutilizada. Que haya gente robando el agua sin escrúpulos y sin que la justicia actúe, mientras en otras partes unos tienen que regar convertidos y otros vivir bajo la sospecha de que se están envenenando. Esto en un Estado de Derecho no se concibe. En la Vega Baja y en Murcia es lo habitual.